Aquí tenemos el campanario de esta Plaza Mariana. Del lado derecho tenemos la Basílica de Guadalupe original, es decir, diversos templos se fueron construyendo en diversas épocas, en diversos momentos, pero esta que tenemos a la derecha es la primer basílica como tal dedicada a la Virgen de Guadalupe. Vamos a recorrer ahora esta Plaza Mariana en la Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Aquí tenemos otro grabado representativo de las apariciones marianas. Ahí está la Virgen de Guadalupe representada frente a Juan Diego, y aquí debajo tenemos en este grabado hecho en piedra volcánica, pues figuras de rosas, haciendo alusión a las rosas de Castilla que, según la tradición, dieron lugar a la aparición de la Virgen en el ayate de Juan Diego. Este es el campanario de la Basílica Moderna. Esta es la Plaza Mariana. Aquí está la Basílica original, una tienda moderna de artículos religiosos, y allá al fondo podemos ver la iglesia todavía más antigua que esta, aquella que está por arriba del cerro. Es la primera iglesia que se construyó en honor a la Virgen de Guadalupe. Luego siguió esta basílica que, como podemos observar, está inclinada, está chueca la edificación. Al ser un edificio del virreinato, como casi todos los edificios del virreinato en la Ciudad de México, pues se hunde, presenta hundimientos diferenciales, y por eso los vemos chuecos estos edificios del virreinato. Esto es debido a que toda esta zona era agua, eran zonas lacustres. El culto guadalupano es parte de la historia de México. Desde 1531 hasta la fecha, la devoción por la Virgen de Guadalupe ha marcado la vida social de México y de buena parte de Hispanoamérica. La conquista, que se consumó en 1521, tuvo poco tiempo después, 10 años después, la aparición mariana. Este es uno de los puntos turísticos más importantes en la Ciudad de México. Es un punto muy visitado tanto por el turismo internacional como por el turismo extranjero internacional. Podemos ver guías de turistas extranjeros llevando a grupos, orientándoles sobre la historia y sobre las tradiciones de la Sierra de Guadalupe y de la Villa de Guadalupe y la Basílica. También vemos muchas familias con niños que vienen de paseo a estos lugares, y podemos ahí, por ejemplo, ver a un fotógrafo, fotografía a 60 pesos, la tradicional fotografía en la Basílica de Guadalupe. Aquí tenemos unos visitantes que al parecer son alemanes, alcanzo a entender un poco el alemán, y así podemos ver un punto apacible pero turístico. No son las aglomeraciones que vemos en el Zócalo de la Ciudad de México o que vemos en algunos otros puntos turísticos, en la Condesa, donde vemos muchos más extranjeros, o en Chapultepec, en Reforma. Aquí es un punto apacible. También podemos ver a muchas personas religiosas, sobre todo muchas monjas, que pues en esta zona es donde realizan sus labores en la iglesia. Como ya lo dije, la mayoría del turismo acude a Chapultepec, a Reforma, Polanco, el centro, Roma, Condesa. Esas son las zonas visitadas, Ciudad Universitaria, el propio bosque de Chapultepec, ese bosque tan amplio como es. Pero este es un punto muy pues tranquilo, agradable, de turismo nacional e internacional. Y es un punto con mucha historia.
Aquí tenemos una fuente donde la gente lanza monedas como una especie de fuente de los deseos. Ahí podemos ver las monedas que se lanzan. 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, algunas de 10 pesos. Es una fuente que está aquí al pie de esta estatua de la Virgen de Guadalupe, y en la misma fuente podemos ver un mosaico que ilustra la historia del culto a la aparición mariana. De este lado podemos ver la procesión de una familia indígena que lleva un tributo hacia la Virgen de Guadalupe, aquí al centro, y la Virgen de Guadalupe está abrazando a un indígena. Lo podemos notar por su vestimenta de manta, esa manta café que utilizaban muchos los indígenas ya en épocas virreinales. Y de este otro lado también podemos ver una familia indígena haciendo un tributo a la Virgen de Guadalupe. Una placa que dice 3 piedras de esta columna pertenecen a la que originalmente mandó construir el excelentísimo señor Alonso Núñez de Haro y Peralta para conservar la memoria del lugar en que, según la tradición, la Santísima Virgen salió al encuentro de San Juan Diego. Además, en el diálogo que sostuvieron, le aseguró que su tío Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, habría sido curado de grave enfermedad. En este lugar estuvo la capilla llamada de las Rosas, que construyeron las familias Álvarez y Casa y Casa, en donde se firmaron las constituciones de la naciente Congregación Mexicana de los Misioneros del Espíritu Santo, 25 de diciembre de 1914. Entonces, en esta fuente, según la tradición, donde ahora se encuentra esta fuente, en este lugar, fue donde se dio uno de los encuentros entre la Virgen y Juan Diego. Una de las apariciones marianas se dio precisamente en este lugar, según dicta la tradición, y por eso enfrente tenemos el Templo del Pocito. En la parte arriba del Cerro de Guadalupe tenemos la primera iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, a las apariciones marianas. Y de este lado tenemos una máquina en la cual podemos ingresar una moneda. De este lado ingresamos una moneda, giramos esto y nos va a dar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta parece ser que no sirve, pero hay varias de estas máquinas aquí en la zona. Y estas son las imágenes que nos da la Virgen de Guadalupe. San Judas Tadeo dice: monedas de recuerdo, grabe su moneda por 11 pesos. Y por aquí tenemos una estatua de San Junípero Serra, franciscano, santo apóstol de Sierra Gorda y las Californias. De este lado tenemos otro grabado alusivo a San Juan Diego. Aquí está la capilla del Pocito. Y si continuamos sobre este mismo andador, vamos a encontrar el acceso a la plaza principal de la Basílica de Guadalupe. Y lo que tenemos de este lado es la antigua parroquia de indios. Vamos a visitar esta antigua parroquia de indios, que se encuentra entre la capilla del Pocito, que está de este lado, y la Basílica de Guadalupe, la plaza principal. Y esta es la antigua parroquia de indios. Este edificio, llamado Parroquia de Indios, constó primero de 1.480 metros cuadrados y fue construido entre 1640 y 1650 por el bachiller Lazo de la Vega. En 1694 se le empezaron a agregar 13 metros más, corriendo los gastos a cargo de licenciado Ventura de Medina.
Fue entonces cuando se le construyeron la portada sur y la portada poniente. Esa es una placa contemporánea, pero más arriba tenemos una placa de 1945 que dice: aquí fue venerada la imagen original de Santa María de Guadalupe desde el 25 de marzo de 1605, en que fue trasladada para demoler su templo y levantar el actual, hasta el 30 de abril de 1709, en que fue restituida a su nuevo santuario. Entonces, como nos lo dice esa placa, aquí en la antigua parroquia de Indios estuvo de 1695 a 1709 la imagen, el ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta es evidentemente la figura de San Juan Diego Cuauhtlatóatzin. Vamos a ver de este lado. Aunque no pude continuar con la narración en ese momento por la religiosidad del lugar, pero es un lugar muy interesante porque, como lo dice este letrero, aquí se encuentran los cimientos de las primeras ermitas que se construyeron en torno al culto de la Virgen de Guadalupe. Es decir, este es un asentamiento prácticamente prehispánico de la época de la conquista, muy reciente a esa época, como lo dice la placa. Según la tradición, en este lugar fue colocada la imagen de la Virgen de Guadalupe al ponerla en veneración pública el mismísimo Fray Juan de Zumárraga, quien fue el primer testigo, según la narración histórica, el primer testigo de la imagen de la Virgen cuando Juan Diego se la mostró en su ayate. Ahí al fondo podemos ver precisamente la imagen de Juan Diego y la imagen de la Virgen de Guadalupe. También se considera que en este lugar fue donde Juan Diego estableció el primer culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe y por eso se construyó ahí la primera ermita. Como podemos ver, esta iglesia ha sido modernizada porque este edificio parece ser sustancialmente el que en 1556 mandó construir el arzobispo Montúfar en las ruinas de lo que fueron las primeras ermitas. Y como pudieron ver anteriormente, en esas ermitas la gente deposita dinero, monedas y billetes en homenaje. Se considera un lugar de primera importancia, un lugar sagrado, esta parroquia de indios en la Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Dice que aquí estuvo depositada de 1853 a 1896 la imagen de la Virgen de Guadalupe, que el egregio caudillo don Miguel Hidalgo Costilla, iniciador de la emancipación política de México, tomó a Totonilco en 1810 para que fuese utilizada como la bandera improvisada del ejército insurgente, encontrándose actualmente en el Museo Nacional de Arqueología. El ayuntamiento de la ciudad coloca esta lápida conmemorativa. Esta placa es de 1921 y según nos dice, aquí estuvo la primera bandera oficialmente de México, que era la imagen de la Virgen de Guadalupe, que el propio Miguel Hidalgo tomó en Atotonilco para dirigir al incipiente ejército
insurgente. Aquí estuvo exhibida esa pintura en esta antigua parroquia de indios, que también al fondo pudimos observar contiene pues los cimientos, los primeros descubrimientos de la primera ermita que se construyó inmediatamente después de que, según la tradición, Juan Diego mostrara el ayate con la imagen de la Virgen. Continuamos caminando hacia este lado, por este andador. Allá está la iglesia del Pocito, la capilla del Pocito. Y de este lado tenemos la capilla de juramentos, este edificio pintado de color casi naranja. Es la capilla de juramentos. Y alguien, trabajadores de limpia. Bueno, parece ser que hay un sacerdote. Es una capilla moderna, contemporánea. Hay un sacerdote ahí y hay unas personas que están aplicando alguna especie de examen o algo así. Mejor decidí salir porque parece que hay una actividad privada. Si continuamos por este andador, ahí tenemos la antigua parroquia de indios, la capilla del Pocito. La cruz de esta fuente señala el lugar donde, según la tradición, vivió Juan Diego, de 1531 hasta su muerte en 1548. Juan Diego, de acuerdo a la tradición, vivía allá adelante, donde se encuentra esta cruz al fondo. Ahí es donde vivía Juan Diego. Toda esta zona era la casa donde habitaba. Y de este lado podemos encontrar una estatua alusiva precisamente a la aparición milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos a Juan Diego, y quien se encuentra de su lado izquierdo, pues podríamos suponer que es Fray Juan de Zumárraga, el primero que, de acuerdo a la tradición, se entera de la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. Según la tradición, según la historia, pues Fray Juan de Zumárraga no le creía a Juan Diego, y cuando ve la imagen es cuando se postra, se pone de rodillas, y entonces le cree toda la historia a Juan Diego. Pues esta estatua representa esa parte de la historia. Esta es una tienda de artículos religiosos, una construcción totalmente moderna, y por dentro podemos encontrar pues muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe. No vamos a entrar, es una tienda, hay muchas figuras, pero vamos a ver de este lado que tenemos el museo, que está cerrado. Es el museo de aquí de la Basílica de Guadalupe. Vamos a acercarnos un poco a ver qué hay. Pues esto es el museo, no está abierto, por el momento no hay ninguna exhibición, no hay ninguna actividad, está cerrado al público, pero es el museo de la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe. De hecho, la podemos ver reflejada en el vidrio de la entrada de la fachada de este museo. Ahí vemos reflejada la Basílica de Guadalupe, que es esta. Nos bañaba, ya vamos a nos bañaba. ¿Dónde vienes? ¿Qué lugar de Veracruz? Apa, el jardín de Veracruz. ¿Dónde vienes? ¿Qué colonia? ¿Dónde, muchachos? República Checa. Checo, antes estaban unidos en Eslovaquia, eran checoslovacos, ahora ya son checos y demás. Capital, Praga. De Guadalajara. También está bonito, este presidente es funcional. A la muchacha, ya esta niña, que se le quiten los flojas, que sea buena estudiante. ¿De dónde viene? ¿De qué lugar? Quítate el sombrero, salen las manos y ya, mira nomás.
libres, vivas, sapos. Venga, no tiene miedo a nada. Gracias. ¿Dónde? Costa Rica. Costa Rica, bien bonito. ¿De lugar? San Ramón de Alajuela. La abuela. Sí. Este es mi equipo de la abuela. Gracias. No, pues,